Con la ayuda del Señor, en esta tarde vamos a revisar el último encuentro del capítulo 19, que lo pudimos ir viendo la semana pasada, el encuentro entre el Señor y este joven rico. Hay hartos elementos que se pueden rescatar de dicho encuentro, y creo que la semana pasada quedamos en general con una sensación como de que se podía seguir profundizando. Eh, pero antes de entrar de lleno a ese encuentro en particular, también me gustaría poder revisar un poco lo que fue todo el capítulo 19, entendiendo de que, como hemos visto en semanas anteriores, el Evangelio de Mateo es bastante ordenado. Si bien nos va presentando de manera más secuencial lo que fue el ministerio público del Señor para finalmente presentarnos lo que fue la crucifixión, también van presentándose temáticas que son englobadas en cada uno de los capítulos. Y en este capítulo en particular vimos en un comienzo la guía que trazaba estos tres encuentros, una forma quizá más pedagógica de ir entendiendo los diferentes momentos, los diferentes personajes que se van relatando. Y fuimos viendo primeramente cómo es que el encuentro que tiene el Señor con los fariseos al enseñar sobre el divorcio, nos mostraba una pregunta que les hacían los discípulos finalmente en el versículo 10. Perdón, es una expresión que ellos le hacen, y es el Señor quien les enseña a raíz de ese encuentro. Y eso nos permitió entender primeramente cómo es que es Dios quien provee, que es Dios quien permite finalmente las situaciones en nuestra vida. El versículo 11, cuando el Señor les responde a los discípulos, les dice: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Entonces, el primer encuentro nos hablaba respecto al control, a la soberanía que tiene Dios sobre todas las circunstancias. Posteriormente, estaba el segundo encuentro, que es cuando el Señor recibe a los niños en el versículo 13 hasta el 15. Y allí pudimos ver cómo es que los discípulos primeramente tratan de reprender, de frenar un poco este intento de parte de los adultos por llevarle a los niños delante del Señor. Y es el Señor quien les enseña también a los discípulos de no impedir el acceso hasta su presencia. Y esto nos enseñaba otra cualidad del Señor. Ya vimos primeramente la soberanía con la cual actúa Dios sobre la vida de las personas. Dios es quien permite finalmente y quien entrega las diferentes circunstancias, ya sea agradables o no. Pero también Dios es un Dios accesible. Acá lo podíamos ver desde esa perspectiva. Dios nos hace acepción de personas, no hace diferencia. Él enseña a los discípulos que dejen a los niños ir a Él. Y no solamente a los niños, sino a cualquier persona que verdaderamente manifiesta esta intención. Nosotros también como discípulos debemos promover de que las personas puedan acercarse al Señor y no alejarse, no al contrario. Entonces acá veíamos ese segundo aspecto. Dios no hace acepción de personas, no hay una diferenciación. Dios siempre está accesible también para quien le busca. De hecho, la Escritura también nos lo refiere de esa manera. Y este último encuentro, la del joven rico, también nos mostraba un atributo de parte de Dios, pero también nos hablaba respecto a la condición del ser humano. Y eso es algo que quisiera ir profundizando en unos minutos más. Acá también vemos una expresión de parte de los discípulos y una enseñanza de parte del Señor. Y eso se ve entre los versículos 25 y 26. Son los discípulos quienes, al escuchar la expresión del Señor, preguntan: ¿quién pues podrá ser salvo? Y lo cierto es que el Señor les da una respuesta con una profundidad espiritual no menor. Para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Nos habla de que verdaderamente Dios tiene el completo poder respecto a la salvación, no nosotros. De hecho, eso lo podíamos ver la semana pasada. No es el ser humano, con sus capacidades, con sus habilidades, con sus obras, quienes pueden finalmente alcanzar la vida eterna y la salvación, sino que es Dios quien lo provee. De hecho, también veíamos cómo es que esta pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo?, es una pregunta que no solamente quedó limitada en el tiempo a ese contexto de los discípulos hacia el Señor. Sinceramente creo que es una pregunta que ha atravesado las generaciones y llega hasta nuestros días. Las personas gentiles también se pueden preguntar de una u otra manera: entonces, ¿cómo puedo trascender? ¿Cómo puedo ser salvo? Y lo cierto es que muchas religiones y pensamientos y doctrinas y filosofías tratan de responder a esta pregunta con respuestas sumamente erradas, pero lo cierto es que la Escritura eh, nos refiere la respuesta correcta. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no, para Dios todo es posible.
Entonces veíamos que es Dios finalmente quien obra con poder respecto a la salvación. Ahora, ¿por qué esto era tan importante? ¿Por qué estas tres enseñanzas que el Señor les da a los discípulos marcan un hito, por decirlo de una manera, en este momento tan crucial del ministerio público? Y lo veíamos porque ya en el capítulo 20, perdón, veíamos cómo el Señor entra de lleno en lo que iba a ser la culminación del ministerio público. Habíamos visto al principio del capítulo 19 que el Señor se fue de Galilea y se fue hacia el sur. Y entendemos que ya una vez que sale de aquella localidad no vuelve porque se dirigía para ir a Jerusalén a morir. Entonces ya estaba desplazándose a lo que iba a ser su destino final ante la crucifixión. Y los discípulos continuaban con necesidad de aprender más cosas del Señor. Debían aprender de que no había acepción de personas, debían entender de que es Dios quien permite todas las circunstancias y debían entender que la salvación está única y exclusivamente en las manos de Dios. Entonces, esas enseñanzas eran importantes para los discípulos y el Señor emplea estos encuentros para ir mostrándole esta relevancia. Ahora, este encuentro en particular entre el Señor y este joven rico, que lo podíamos revisar la semana pasada, como les señalaba al comienzo, tiene mucha riqueza porque primeramente veíamos a un joven que se acerca al Señor, lo íbamos viendo con los relatos que están en el Evangelio de Lucas también, con los detalles que se nos señalan, y este era un joven, muy probablemente en una posición social más elevada, eh, que llega corriendo. De hecho, Lucas nos refiere que llega corriendo e hinca la rodilla delante del Señor. Veíamos cómo es que esta descripción cultural guardaba una, ¿cómo decirlo? Se lograba ligar a la necesidad intrínseca, a la verdadera necesidad a lo mejor que este joven estaba experimentando. Este joven quizás observaba en sí que algo faltaba para poder sentir esta plenitud y poder alcanzar la vida eterna. Y este joven va corriendo. ¿Por qué veíamos de que había una verdadera necesidad? Porque para aquellos días una persona, un varón que corriese, debía levantar su túnica. Lo veíamos, por ejemplo, con el caso de la parábola del hijo pródigo, cuando el padre va corriendo, entendíamos que para correr se debía levantar la túnica y eso iba a mostrar sus piernas, un gesto que era vergonzoso para aquellos días. Los varones caminaban, no corrían, caminaban para no mostrar esta parte de su cuerpo. Pero acá vemos de que este joven iba corriendo delante del Señor e hinca su pierna. Y le hace esta pregunta, y lo cierto es que esta pregunta reviste casi una intencionalidad para que el Señor también confirme su bondad. Él le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él esperaba que el Señor le dijese, ¿verdad? Que él también era bueno, que con lo que él hacía ya bastaba. Pero lo cierto es que el Señor apunta a un ídolo que este joven tenía. Este joven se creía bueno quizás por sus propios actos, pero el Señor le responde que no hay ninguno bueno sino uno, Dios. Y acá lo veíamos también la semana pasada, cómo es que con esta respuesta no es que el Señor haya estado negando su propia deidad, pero tenía que demostrarle a este joven que muy probablemente pensaba que el Señor solamente era un maestro, que era una persona con un conocimiento más quizás elevado en cuanto a la escritura, que no había nadie que pudiese ser bueno intrínsecamente, solamente Dios es bueno. Entonces ahí va deconstruyendo esta idea que estaba quizás cimentada en este joven. Este joven quizás pensaba que con todo lo que él hacía, con todas las acciones que él eh, entregaba a la sociedad, bastaba. Pero lo cierto es que no. Y allí el Señor también le plantea apuntándole al corazón directamente. Y durante la semana, cuando leí esta porción nuevamente, me maravillaba ver cómo es que los silencios en la escritura a veces nos hablan más fuerte que las palabras. Cómo es que a veces las omisiones de ciertos elementos nos apuntan a una verdad muy profunda. De hecho, estaba también leyendo un comentario creo que era de MacArthur, que planteaba cómo es que todos estos mandamientos que el Señor le refiere guardan relación con la relación que el ser humano tiene con el prójimo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, todo tiene relación con un otro. Y de hecho, también el Señor le plantea una de las dos partes de este gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es la omisión? ¿Cuál es el silencio? Primeramente, en el mandamiento el Señor omite la parte de la codicia, que nosotros podemos revisar después en Éxodo 20 con calma quizás. El Señor omite eso y me preguntaba por qué el Señor no le refirió el no codiciarás. Muy probablemente allí también estaba cimentado el gran pecado que estaba almacenado en el corazón de este joven. Pero por otro lado, el Señor omite
el primer gran mandamiento. De hecho, estaba revisando un poco antes de la reunión. Un poco más adelante, si el Señor lo permite, en Mateo 22, vemos otro encuentro entre el Señor y unos fariseos, y le preguntan a los fariseos lo siguiente. Esto es en 22:35, dice, perdón. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. El Señor omite quizás estas partes de los mandamientos apuntando al ídolo que tenía este joven adentro. Este joven, con lo que el Señor le iba refiriendo, decía, yo cumplo. ¿Qué más entonces me falta? Que es la pregunta que él le hace en el versículo 20. Y lo cierto es que le faltaba algo mucho más profundo, y el Señor ataca a ese ídolo con esta instrucción. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Allí podemos ver una expresión que se divide quizás en dos partes. Por un lado, no quiero que tengamos esta idea de que el Señor le estaba pidiendo hacer un voto de pobreza a este joven rico. No le estaba diciendo, bueno, entonces vamos a tener una vida sumamente austera y con eso vamos a alcanzar una especie de iluminación. No, sino que el Señor le estaba apuntando al ídolo. El ídolo de este joven eran las riquezas. De hecho, hasta la misma pregunta que el joven le hace al Señor en un comienzo, si lo vamos revisando, por ejemplo, los otros evangelios, se logra ver plasmado. Porque este joven tenía su pensamiento, tenía su corazón sumamente arraigado en las riquezas. No es menor que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, la pregunta, a diferencia quizás como sale relatado acá en Mateo, no es para poder obtener la vida, sino es más bien cómo la voy a heredar, como un bien, como una posesión. Lucas nos refiere qué bien haré para heredar la vida eterna. Y el concepto era llamativo, porque la herencia casi siempre se constituye en una riqueza monetaria, algo que estaba sumamente presente en el pensamiento de este joven. Entonces, vemos al final de cuentas, cómo es que el Señor estaba apuntando continuamente a este ídolo de este joven. ¿Qué más me falta? Pregunta este joven, y el Señor apunta al ídolo, apunta a la necesidad de que este joven deje esto, pero también apunta a la necesidad de que él le siguiese al Señor. Y esto me lleva a meditar también en lo siguiente, y con esto quiero cerrar un poco la idea, antes de continuar a la segunda parte de este mismo encuentro, cómo es que muchas veces nosotros podemos pensar que con hacer algunas acciones con eso basta. Lo cierto es que debemos dejar completamente nuestra vida, nuestros ídolos, todas aquellas cosas que nos atan a este mundo, a estas cosas que son perecederas, pero no solamente eso, sino que también debemos ir en pos del Señor. Y humanamente hablando, tampoco quiero ilustrar algo fácil, son situaciones que muchas veces cuestan. Hay muchos pecados que a veces están arraigados y que cuesta ir desechando, pero también debemos tener presente que no es una acción que nosotros hacemos por nuestros esfuerzos personales. Es algo que el Señor va también obrando en cada uno de nosotros. Pero el Señor exige que haya una dependencia plena hacia su persona. No es algo parcial, no es algo que uno puede ir como dosificando. Acá el Señor le está pidiendo la totalidad de su vida. Y ese es el costo finalmente del discipulado, es la vida que nosotros finalmente entregamos delante del Señor. Quería llegar hasta acá antes de pasar a la segunda parte, que es sobre la conversación del Señor con los discípulos, que se puede ir viendo desde el versículo 23 hasta el versículo 29 quizás, porque el versículo 30 hace la conexión con lo que es el capítulo 20. Llego hasta acá por el momento y ahí dejo para que otro hermano pueda comentar. Cuando se hace el Señor, se entra en la conversación del Señor con el joven rico, bueno, me parece que en la misma conversación que tiene allí donde dice, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. ¿Ya? Se debe entender estas porciones en el contexto de la ley. En el contexto de la ley. Pues el Señor, dice la Escritura, que a los suyos vino, a los suyos,
El Evangelio es para el judío primeramente, y es en ese contexto cuando el Señor trata con los que son de su pueblo, con los que son judíos, y el Señor va aclarando como se mencionaba Felipe, el por qué, cuando el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque intentando recibir un elogio tal vez, como se mencionaba, el Señor pone los parámetros mucho más altos. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Y es ahí hasta donde el Señor lo hace elevar la mirada a este joven rico, hacia el Señor. Poner la mirada en las cosas de arriba. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres ser salvo, en otras palabras, guarda mis mandamientos. Y bueno, vamos yendo a los libros más adelante, las cartas. En la carta a los romanos dice, sabiendo que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por la ley, ningún hombre, no hay ninguno que pueda ser justificado. En otras palabras, ningún hombre puede cumplir la ley. Ningún hombre. Santiago nos dice que el que yerra en un punto de la ley se hace culpable de todos. Así que difícilmente un hombre podrá justificarse a sí mismo. Cuando los hombres aquí, tratando de justificarse a sí mismo, el Señor le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le hace la pregunta, la segunda pregunta, y le dice, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor sabía perfectamente la respuesta que le iba a dar el joven rico, porque el Señor no necesitaba que nadie le diese testimonio de él, pues él conocía a todos los hombres. Sabía perfectamente la respuesta y el Salmo 139 lo dice, antes que tuviese la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y en su deidad, el Señor sabía perfectamente la respuesta y sabe perfectamente lo que vamos a hablar cada uno de nosotros. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor va a lo que era la debilidad de este joven. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí entra en el otro tema. Entonces, cuando entramos en la otra porción, va a hablar acerca de las riquezas, pero más allá de las riquezas, es el amor hacia las riquezas. Por eso es que dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pues la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino que donde el afecto, cuando el dinero capta o deja allí, nos mantiene nuestros afectos en él. Cuando hay más amor por el dinero que por el Señor. Y el dinero viene a transformarse en un ídolo en el corazón. Bueno, eso así someramente lo que puedo compartir ahora, así que ya Felipe nos llevará en la otra parte del tema, tal vez ahí pueda aportar otro poquito más. Sí, de hecho me gustó la precisión que hizo don Pato respecto al amor al dinero. Recordaba
sobre el encuentro también que se ve, creo que es en el libro de los Hechos, entre Cornelio. Nosotros cuando leemos ese encuentro entendemos de que es una persona en una posición social y que tenía ciertos recursos económicos, pero su corazón no estaba centrado en las riquezas económicas o materiales. Él verdaderamente buscaba poder cumplir, buscaba el rostro de Dios y es allí donde finalmente él recibe de la exposición de la palabra. Eh, Pensaba en eso, en cómo muchas veces es el ídolo finalmente lo que termina por desplazar a Dios del centro de la vida de las personas. Eh, es muy frecuente que ocurra con las riquezas, entendiendo que las riquezas tienden a suplir muchas de las necesidades de la gente, tiende como a buscar allí el sustento, el sostén de todas sus cosas y finalmente lo que llena la totalidad de sus pensamientos. Pero no es el dinero en sí, como bien precisado don Patricio, es el amor al dinero lo que finalmente desplaza a Dios del centro de la vida del ser humano. Y no solamente esto, sino que son los ídolos finalmente, ¿ya? Tampoco quiero que se quede como esta idea limitada. Puede ser quizás otra figura la que llene la totalidad del corazón de las personas que también esté desplazando el lugar que debe tener Dios en cada uno de nosotros. Pueden ser hijos, pueden ser estudios, pueden ser muchas cosas en realidad. Es un texto que también nos debe exhortar a examinarnos, que nos debe ir mostrando cuál es el ídolo finalmente que está allí arraigado. Lo comentaba también la semana pasada, creo que era el mismo MacArthur quien planteaba una frase que es bastante elocuente, que decía que el ser humano, el corazón del ser humano es una máquina de fabricar ídolos, que tan rápido cuanto se destruye uno, rápidamente forma uno nuevo. Y finalmente es eso, es el pecado lo que trata de ir desplazando, de ir ocupando el lugar que merece, que corresponde a Dios con otras cosas. Y muchas veces también esto es con el dinero. Eso era como para acotar, no sé si ahí el Felipe quisiera comentar algo más, sino para pasar a la lectura y la meditación de la segunda mitad de este encuentro. Pasemos nomás. Sí, sí. Ya, te quería pedir, Felipe, si es que podías leer, porfa, desde el versículo 23 hasta el 29. Ya. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Gracias, Felipe. De esta segunda parte, al menos como lo veía yo, hay quizás dos grandes temáticas. La primera, por razones que no domino tanto la temática y creo que Don Pato puede aportar más, que guarda más relación con la escatología cuando el Señor le responde respecto a la regeneración. Eh, Creo que ahí Don Pato puede enseñar un poco más claramente a qué se refería el Señor con esa expresión. Pero sí, el aspecto que me llamó mucho la atención es lo que sale en el versículo 29. A ver si Felipe puede bajar un poquito más para ver los últimos versículos. Gracias. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese mismo versículo también lo segmentaba en dos partes. En la primera
vemos cómo es que el discipulado en sí implica un costo, implica el dejar ciertas cosas atrás. De hecho, Pedro también se lo preguntó al Señor en el mismo momento. Nosotros hemos dejado todo, entonces, bueno, ¿qué recibiremos? Y esta primera parte, cuando dice, quienes hayan dejado todo esto han de recibir 100 veces más, me hacía pensar en cómo el costo del discipulado también trae otros elementos que son nuevos. Consideraba, por ejemplo, cómo es que muchas de las personas han tenido que dejar por seguir a Cristo a familias que son inconversas, a amigos que tienen otros intereses. Pero en el Evangelio formamos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y en ese cuerpo nosotros podemos llamar a quienes comparten la misma fe que nosotros, nuestros hermanos. De hecho, me llamaba la atención cuando meditaba en esto. Recordaba cuando en un momento al Señor lo dice la Escritura, que estaba enseñando, estaba rodeado de mucha gente y se acerca, dice, la madre del Señor con sus hermanos y le dicen al Señor, como tu madre está afuera, tus hermanos, y el Señor les responde que quienes hacen la voluntad del Padre, quienes están allí es su hermano, finalmente. Entendiendo de que el lazo finalmente que nos une a nuestros hermanos en la fe es mucho más profundo. Me hacía también sentido durante la semana, a raíz del mismo saludo que se mandó por el cumpleaños de la Rosy respondía en el mensaje grupal que agradecía porque también ella entendía que nosotros somos su familia en la fe. ¿Y cuán cierto es esto? Verdaderamente nosotros cuando hemos creído formamos parte de un todo. No somos creyentes que estamos separados por el mundo y que tenemos una creencia parecida solamente y listo. No, no, tenemos algo que es mucho más íntimo, algo más profundo que nos une, que que evita finalmente las diferencias superficiales y nos lleva en un cuerpo unido delante de Cristo. Entonces, teniendo eso en perspectiva, me hacía sentido al menos lo que leía en este versículo, en el versículo 29, entendiendo que los discípulos en aquellos días habían dejado muchas de las cosas atrás, pero habían ganado también a muchos hermanos, habían ganado también eh, una comunión íntima y rica. Entendíamos que la iglesia primitiva, los mismos hermanos, por ejemplo, vendían sus propiedades para ponerlas a disposición de las necesidades de la iglesia. Y ahí entendemos cómo es que al final de cuentas todo obraba para el bien de todos en una comunidad. Entonces ganaban a un hermano, ganaban también todo lo necesario. Pero no solamente esto, no solamente uno compone un cuerpo cuya cabeza es Cristo, sino que también uno hereda la vida eterna finalmente por seguirla a Él. Entonces veía esta distinción. Tenemos la comunión en esta vida presente con nuestros hermanos que compartimos la fe, pero también podemos recibir la vida eterna por creer en Cristo Jesús. Hay dos elementos que los encontraba maravillosos porque verdaderamente son un consuelo. El creyente no solamente recibe la vida eterna como algo futuro, acá dice heredará la vida eterna como algo futuro, y que solamente es eso, sino que en el presente también podemos disfrutar de la comunión con nuestros hermanos que comparten la misma fe. Ese era al menos el aspecto que quería destacar. Y ahí dejo para que puedan seguir comentando los otros hermanos. ¿Me permiten? Cuando el Señor dice en el verso 23 y hasta el verso 30, bueno, va enlazado todo el pasaje porque se trata, lo primero, el matrimonio y la vida que el Señor nos ha dado allí en el matrimonio. Pero luego cuando se acerca el joven rico, y el Señor va a tratar con el ídolo que hay en su corazón. Y luego continúa con el tema cuando el joven se aleja triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a raíz de la reacción del joven, dice a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cuál era esta metáfora? De que había dos puertas allí en Jerusalén, había dos puertas, y había una puerta donde no entraba un camello, sino que entraba una sola persona, solamente
era tan estrecho que no se podía pasar una carga de un camello cargado. Tendría que pasar solo. Tendría que pasar, y como pasaba una persona, allí en esa tierra, el camello era el animal más grande. Ahora, no se podía entrar con nada más. Con nada más. Y ahí en Mateo 7 se habla algo parecido, porque dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por la puerta estrecha no se podía entrar con carga, en esa puerta estrecha, en esa puerta angosta. Y los discípulos le hacen la pregunta a raíz de esto y le dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aunque le está mostrando una metáfora, con la metáfora le está mostrando una verdad celestial. No es que un rico no pueda entrar en el cielo. De hecho, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, nos dice el capítulo 12 y el 13 del libro del Génesis. Era riquísimo. Pero donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si el corazón está en las riquezas, por supuesto que no va a estar el Señor. Ahora, lo que para los hombres, dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Porque esta no es una obra del hombre, es una obra de Dios. Y respondiendo Pedro dijo aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Se habían despojado de todo, absolutamente de todo. No estaba su corazón sujeto a bienes terrenales. Esa es la idea que va entregando el capítulo. Dice, y te hemos seguido, siguiendo al Señor, dejándolo todo. Y ahora, ¿qué pues tendremos? Y él no está hablando acerca de bienes terrenales, ni tampoco el Señor le va a ofrecer bienes materiales. El Señor le dice, de cierto digo que la regeneración, cuando todo sea hecho nuevo. ¿Por qué es necesario, dice allí el apóstol en el capítulo 15 del libro de Corintios, por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad? Entonces será absorbida la muerte en victoria, a la regeneración, a la nueva vida, al nuevo mundo. Es eso en el sentido escatológico, porque no está hablando de los bienes que se pueda recibir aquí, sino de los bienes que el Señor nos tiene allá. Y de eso da cuenta la carta a los Efesios. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y le dice allí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y allí, bueno, podemos pensar en lo que dice Apocalipsis, el capítulo 4 y 5, y dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más tierras, 100 veces más amor de padre, 100 veces más amor de madre, 100 veces más amor de mujer, 100 veces más que tierras, por el nombre del Señor, dice, heredará la vida eterna. La vida eterna no es una herencia como lo mencionábamos. La vida eterna no se hereda, pero el Señor nos dice que somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. No es una herencia porque el Padre sea creyente, bueno, vamos a heredar la vida eterna. En ese sentido no, sino que es en Cristo la herencia. Ya, pero muchos primeros serán postreros
y postreros primeros. Pero todo tiene que ver con los afectos del corazón, que es lo que menciona aquí este capítulo. ¿Ya? El 28 y 29 y 30 tienen que ver con la eternidad. Tienen que ver con la eternidad. Pero del 23 al 27 es el estado del corazón mientras estamos en esta tierra. Creo que es lo que yo veo allí en esta porción. Sí. Gracias, don Pato. Felipe, no sé si iba a comentar algo, que vi que desbloqueaste el micrófono, ¿no? Sí, había estado pensando en el versículo 25 cuando los discípulos hacen esta pregunta de quién pues podrá ser salvo. Creo que uno podría llegar y pensar que la respuesta que el Señor podría dar es como era una oportunidad dorada, por así decirlo, para poder responder que los pobres pueden ser salvos, o quizás los creyentes pueden salvarse, o los que me siguen pueden salvarse. Pero finalmente el Señor Jesús no responde con una respuesta así. Responde diciendo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Al final, como mencionábamos la semana pasada y como también se ha mencionado anteriormente, el milagro de la salvación proviene de Dios. Y eso es algo que es importante para nosotros comprender. Y luego, saltando un poco el versículo 28, leyendo el versículo 29 también es interesante que habla de vida eterna. Habla de vida eterna, habla de la finalidad, o sea, habla de que finalmente la salvación concluye en una vida eterna. O sea, la salvación finaliza en la vida eterna. Eso es algo interesante de pensar, porque, por ejemplo, cuando se predica el Evangelio, se predica con versículos como, no sé, Juan 3:16, donde se habla de que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y es inherente una cosa con la otra. Se entiende la salvación que va completamente ligada a la vida eterna y es como la promesa de lo que nosotros esperamos finalmente como creyentes. Y me parece muy interesante ver esto igual, ver esto, que el Señor Jesús también les explica a ellos que quizás no han entendido qué van a tener, no han entendido qué es lo que obtienen finalmente siguiendo al Señor. Ellos saben, o sea, ellos están preguntando quién podrá ser salvo y luego qué tendrán por ser salvos, qué tendrán los salvos, qué tendrán ellos, qué tendrán los que le siguieron. Y es interesante esto, porque se habla de salvación, se habla de vida eterna en estos versículos. Eso. Gracias, Felipe. Quizás para introducir un poco lo que va a ser el estudio del próximo capítulo, si el Señor lo permite, sería el capítulo 20, quería conectar el versículo que destacó en un comienzo Felipe, que era el versículo 26, el versículo 30, y lo que se titula, al menos en mi Biblia, como el comienzo del capítulo 20, en mi Biblia figura como los obreros de la viña. Es una analogía que el Señor presenta respecto a cómo es el reino de los cielos. Y cómo se conectaba con esto, lo ligaba con el pensamiento cultural que tenían en aquellos días. Por favor, Felipe, sí, puedes regresar ahí al capítulo 19. Ahí. En el versículo 26
los judíos en aquellos días seguían pensando de que la salvación era algo que se podía obtener. Y no solamente esto, sino que también habían distinciones, por decirlo de una manera. Que quien más hacía quizás podía optar en un mejor escenario delante de Dios, pero lo cierto es que no es así. Hay una imposibilidad respecto a las condiciones que tiene el ser humano para obtener la salvación. Y eso es algo que el Señor les explica, pero no solamente se los explica diciéndoselo de manera explícita, para los hombres esto es imposible, sino que también les demuestra cómo es que la salvación es única y exclusivamente de parte de Dios, por pura gracia, para el ser humano. Y que en su manifestación de gracia no hay diferencias. De hecho, por eso creo que conecta con el versículo 30, que dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque como le señalaba el título de esta imagen que presenta el Señor en el capítulo 20, vamos a ir viendo cómo es que un Señor va buscando obreros en distintos momentos del día. Y aún los últimos que van a trabajar a eso de las 5 de la tarde, cuando ya quedaba una hora del término de la jornada, de igual manera reciben el denario, de la misma manera que lo reciben quienes habían comenzado trabajando. No hay distinción, porque verdaderamente la salvación no dependía del esfuerzo, del tiempo de trabajo, sino del Señor que finalmente entregaba este pago por pura gracia, porque así era su parecer. Entonces, eso era un elemento que también debían tener presente los discípulos, no dependía de su esfuerzo, no dependía de sus ganas, no dependían de sus obras, era Dios quien finalmente entrega la salvación, porque esto es imposible para un hombre, pero para Dios no lo era. Y a Dios le ha placido así hacerlo. Eso era al menos el pensamiento que quería transmitir para introducir lo que va a ser la revisión del capítulo 20, si el Señor lo permite, la próxima semana. Eso, para finalizar, quería pedirle a mi papá si es que podía orar, por favor. Ya, ¿se escucha bien?